¿Cómo invertir en más de 80 apartamentos sobre planos? Bueno, hoy vamos a aprender de eso. ¿Lista para nuestro episodio? Así es, para aportar algo también sobre planos o en preventa, que en algunos países nuestros oyentes o personas que ven nuestro podcast pues pueden tener el concepto de preventa. Bueno, así que iniciemos. Bienes raíces, oportunidades, inversiones y grandes referentes del sector inmobiliario. La comunidad de inversionistas más grande de habla hispana. Bienvenido a Vivamos de los Bienes Raíces Podcast. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Vivamos de los Bienes Raíces Podcast. Y hoy tenemos un invitado, primero que todo, amigo, compañero, colega, mentor, de inspiración. Bueno, tenemos varios roles, hemos viajado juntos, conocemos tanto mi esposa y su esposa, en fin, se ha ido tejiendo una amistad muy bonita. Y hoy vas a aprender todo sobre el mundo sobre planos. Si estás considerando invertir en apartamentos en preventa, te gustaría saber cómo tomar buenas decisiones, qué apartamentos sí comprar, qué apartamentos no comprar, pues de eso se va a tratar este podcast. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, señorita Alejandra, bienvenida. Muy feliz, contenta, gracias por la invitación. El día de hoy tenemos a nuestro invitado que, como tú decías, ha sido también nuestro mentor, nuestra persona que nos ha guiado en este proceso sobre planos, y seguramente, así como tú que estás viendo y escuchando a nuestro invitado, vas a aprender un montón y te invitamos a que tengas una agenda, un esfero o que prestes mucha atención de lo que se viene porque es información de oro. Así que iniciemos. Quiero presentarles a Juan Londoño desde las colinas de Beverly Hills en Medellín. Mi estimado Juan, bienvenido, hermano. Hola, Camilo, Aleja, qué gusto tenerlos por acá y bueno, volver a hablar nuevamente con ustedes también siempre ha sido un gusto para mí y qué bueno poder compartir con su comunidad. Me siento muy contento de estar acá. Súper, hermano. Bueno, pues para quienes recién te conocen, cuéntanos un poquito quién es Juan Londoño, a qué te dedicas, y bueno, vamos empezando la conversación. Ok, bueno, pues soy el papá de 2 hijas, soy casado, nuestras esposas conocen como lo mencionaste ahorita. Yo soy ingeniero mecánico de profesión, pues yo no soy ni ingeniero civil, ni arquitecto, ni nada de estas cosas, me hubiera gustado en algún momento serlo, pues no se dieron así las cosas del destino. El hecho fue que yo en mi vida profesional empecé a trabajar pues como para empresas y empresas grandes, al final de mi etapa profesional trabajé para unas empresas muy grandes, pero yo también veía que dependía mucho de estar cumpliendo un horario, trabajando sábados, trabajando domingos, montajes de maquinaria, viajes también, pues viajes al exterior y pues muy interesante, pero no era el dueño de mi tiempo. Entonces empecé a invertir en remates, empecé a invertir en proyectos sobre planos, empecé a invertir en comprar propiedades que estaban haciendo como una clase de flipping y finalmente me fui orientando más a los proyectos sobre planos y ahí fue donde me concentré. Bueno, para hacer un resumen rápido, cuéntanos tú antes de llegar a los bienes raíces a qué te dedicabas, porque me parece muy interesante tu rol y no lo quiero decir, sino que salga de tu misma boca, porque seguramente hay muchas personas que nos dicen y nos recalcan que quieren dejar sus empleos para dedicarse a las inversiones. ¿Tú en qué estabas en ese momento y qué fue lo que detonó en ti para convertirte en ese inversionista que hoy en día es? Sí, muy buena pregunta. Muchas personas piensan que para uno ser inversionista en proyectos inmobiliarios o inversionista en general, pues tiene que tener una muy buena cantidad de recursos, tiene que venir de cuna de oro, de cuna de plata y que tiene que tener su vida súper organizada para, con la plata que le sobra, ahí sí empezar a invertir cuando uno no sabe qué hacer con la plata. Pero realmente no es el caso mío, ¿cierto? Yo vengo de un estrato 3, en su momento tuve trabajos muy jocosos, por decirlo así, un poco extraños. Yo fui conductor de carro fúnebre, o sea, en las funerarias, yo era el que llevaba, el muerto estaba atrás, yo iba conduciendo. Todo eso lo hice en su momento para ayudarme con el tema del pago de mis estudios para la universidad. Estudié con un ICETEX. Después de que me gradué, me tocó pagar varios, casi 5 años pagando el crédito del ICETEX. Para los que no son de Colombia, es una entidad del gobierno que le presta dinero a los estudiantes para que financien sus carreras universitarias.
Y finalmente pues me pude graduar, empecé trabajando en diferentes puestos y como mencionaba ahorita, llegué a un puesto muy interesante, yo era jefe de proyectos de infraestructura, una importante compañía del país, pero yo sentía que no era el dueño de mi tiempo, que tenía que estar pidiendo permisos, que tenía... Entonces, paralelamente, mientras tenía ese rol y como los bancos me prestaban porque tenía un buen puesto, pues aproveché el tema del apalancamiento y me empecé a meter masivamente en proyectos inmobiliarios, al punto que ya llegué a tener alrededor de unos 5 o 6 proyectos inmobiliarios mientras ejercía como profesional, pero me di cuenta que si lo seguía haciendo como lo estaba haciendo, pues ya en algún momento iba a tener un flujo de caja, unos ingresos que me permitían estar un poco más tranquilos. Y el gran detonante en algún momento, de hecho, fue cuando llegué y solicité un permiso porque la que es mi esposa, que antes pues, era mi novia, dijimos, ve, vamos a estudiar inglés a Londres. Entonces, dije, bueno, pues vamos, yo voy a pedir un permiso. Y pum, me encontré con una negativa del jefe, pues, o de los jefes, no, que en ese momento. Y yo ni, pero es que todos aquí, los de mercadeo, los de marketing, toda esa gente se van a estudiar inglés. Y yo, ¿por qué no? Ah, no, que no. Yo, listo, entonces va una, voy contando. Y después antes pedí un aumento de salario porque mis compañeros pues los que trabajaban conmigo teníamos las mismas responsabilidades, roles, sabía que ganaban un poco más que yo porque ellos llegaron después y también entonces me encontré la segunda negativa. Y yo dije, no, eso no puede ser así. O sea, la empresa no me puede a mí poner un tope en tanto mi aspiración salarial como en mis aspiraciones de crecimiento personal, de desarrollo. Entonces yo dije, no, me voy. Cuando ya renuncié, y si no, venga, que ya sí le vamos a dar el salario, que venga, que ya sí se puede ir. Y no, yo ya renuncié, yo ya tengo tiquetes, chao. ¿Y por qué lo hice? Yo, ¿qué me dio esa confianza? El hecho de que ya venía haciendo unos pinitos en temas de propiedad raíz, fui a Londres, volví, y lo que hice en su momento, que de hecho es un consejo para las personas que lo quieran tomar, si quieren dedicar a este tema de inversiones, es que cuando a mí me gustaba el tema, pero yo no tenía la preparación. Entonces, importante la capacitación, importante prepararse para que de esa forma uno invierta en lo que conoce y en lo que maneja y en lo cual uno tiene cierto control o dominio. Entonces me preparé como evaluador de propiedad raíz, hice un curso en la Loja de Propiedad Raíz de Medellín para prepararme y de esa forma tener el criterio en el momento de hacer las inversiones. Entonces, pues todo eso no fue gratuito, así como que invirtamos acá porque me parece bueno, no. Prepararse y después de una buena preparación, ahí sí empieza uno a moverse con más confianza. Yo sé que este tema de sobreplano nos va a dar para conversar un montón. De hecho, pues vamos a tener la alegría y honor de tenerte como conferencista en InvestorLand ya muy pronto, cada vez a menos días. Y seguramente allá, pues las personas que asistan aprenderán mucho más a profundidad el tema de sobreplanos. Pero como unos primeros consejos, ¿cierto? ¿Qué proyectos... Mencho, ¿qué debo ver en un proyecto al momento de invertir? ¿Qué cosas deben ser como alarmas que me deben evitar meterme en esos proyectos? Y por el contrario, ¿qué pistas, si se activan, son como luces verdes que pues me indican que por ahí puede ser una buena inversión? Bueno, yo siempre insisto mucho con mis estudiantes porque pues además de que ejerzo el rol de inversionista, pues también tengo una comunidad a la cual enseño a invertir en proyectos inmobiliarios y hago mucho énfasis en el tema de la fiduciaria. O sea, finalmente esto es una inversión, van a poner sus recursos que no van a ser pocos, pues no están comprando zapatos ni camisas, no están comprando, es una propiedad que normalmente para una persona en promedio puede representar entre el 30, 40 hasta el 70% de su patrimonio. Entonces, realmente es una decisión muy importante. Es importante que haya una fiduciaria. La fiduciaria se encarga de velar de que esos recursos que los compradores van aportando, esos recursos sean bien destinados para lo que se deben destinar. Porque desafortunadamente hay casos en Colombia y seguramente en otros países también que manejan este tipo de modelos donde el constructor de pronto hacía mal uso de esos recursos que recibían los compradores y ahí era donde se presentaba todo ese tema de estafa. Entonces, lo primero es que haya una buena constructora, una buena fiduciaria. El segundo punto es que haya una buena constructora con trayectoria, con todo un bagaje de experiencia en construcciones, que esas construcciones que hayan entregado pues hayan sido bien entregadas a satisfacción para sus compradores, para sus inversionistas. Ese es el segundo punto. Y obviamente también pues no podemos perder de vista lo que siempre hablamos en propiedad raíz, que es el tema de la ubicación, ¿cierto? Siempre considerar dónde es que estoy comprando, los potenciales desarrollos o beneficios que vienen para esa zona en particular. Muchas veces las personas piensan que no, que es que siempre que compran el punto más caro, no sé, en La Calera
en Medellín, por ejemplo, en el Poblado, las zonas más costosas, ellos asocian eso a muy buenos puntos y efectivamente son buenos puntos, pero si uno eventualmente piensa o le quiere apuntar a un tema de valorización, hay un potencial más grande, pienso yo, en esas zonas que apenas se van a empezar a desarrollar, que apenas se están colonizando. Son zonas que apenas se inicia con su proceso de urbanización, y si uno es de esos primeros colonizadores, de esos primeros proyectos, o está uno en esos primeros proyectos, pues va a obtener un precio muy diferencial y muy bajo frente a los próximos desarrollos que vienen, porque esos próximos desarrollos pues van a tener como referencia los precios a los que terminó este primer proyecto. Entonces ahí hay un potencial muy interesante. Buenísimo. Juan, quisiera, ya hablamos de ciertos beneficios de, digamos, tener esas luz verde para elegir un proyecto. ¿Cuál crees tú, con tu olfato inversionista y con toda tu trayectoria de inversionista exitoso, cuál crees tú que son los errores principales de un inversionista al momento de ver un proyecto en preventa o sobre planos? ¿Cuáles son así que tú digas, esto fijo, siempre en la mayoría para los que no se educan, lamentablemente sucede que caen en ese error? ¿Cuál crees tú? Ahí de pronto debo repetir un poco lo que mencionaba ahorita. El hecho es, cuando compran un proyecto sin fiduciaria, están a la merced de que el constructor haga un buen uso de esos recursos. Es un error muy típico y desafortunadamente ahí es donde se presentan unas grandes pérdidas. Otro error que cometen muchas veces los inversionistas es que como que piensan, pues tienen disponibilidad de recursos, pero con esa disponibilidad de recursos ellos lo que hacen es que anticipan recursos al constructor en beneficio de pronto de algún descuento financiero que le puedan dar, pero los descuentos realmente son muy bajitos. Entonces, si yo tengo alrededor de, no sé, el equivalente a $100,000, $200,000, pues no se los meto todo a un proyecto, sino que se los meto en 2 o 3 proyectos, lo cual me permite tener múltiples opciones de inversión, ¿cierto? Múltiples inversiones, diversifico mi riesgo, porque si el proyecto que yo escogí de $200,000 le pasa algo, pues ahí están todos mis $200,000. Pero si yo invierto en 3 o 4 proyectos con esos mismos $200,000, pues voy a tener un riesgo más diversificado. Entonces también es importante el tema de considerar esa situación. Hay un tema que es como a ver, desde que nosotros aprendimos contigo, el cómo comprar apartamentos sobre planos, ya habíamos hecho una inversión y nos dimos cuenta que había sido una mala inversión, bueno, digámoslo así, regular inversión, tampoco creemos que haya sido tan... Pero fue mucho antes de aprender con Juan. Claro, cuando conocimos a Juan, pues empezamos a ver, no, antes de... y después de formarnos contigo, pues hoy tenemos varias inversiones en sobreplanos, pero también, digamos, ¿cuál sería tu sugerencia en cuanto al riesgo, cierto? Porque finalmente pues lo que hemos aprendido contigo es el mejor modelo o donde, mejor dicho, es como el mejor escenario es lograr ceder los derechos antes de la escrituración, si es un proyecto no bis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo 10, 15, bueno, tú tienes ahorita 30 y pico, 80, en fin, o sea, ¿cierto? Tengo más de los que seguramente, si no logro vender, puedo lograr los créditos hipotecarios, ¿cierto? ¿Qué sugerencia das ahí para que, digamos, que haya una medición del riesgo prudente, llamémoslo así, y no que, pues porque de repente, sí, las personas pueden tener para pagar 10 cuotas al mes, ¿cierto? Pero de repente si no lograron venderlos y demás, pues difícilmente en la mayoría de los escenarios van a poder lograr, para el ejemplo, 10 créditos hipotecarios. ¿Qué sugerencia les darías ahí? Bueno, un error muy habitual es que, y es el primero de pronto ahorita con la pregunta que me hacía Aleja, es que las personas llegan y se meten a un proyecto inmobiliario, empiezan a pagarlo mes a mes, empiezan a pagarlo por cuotas, pero las personas no consideran que en algún momento pues se van a ver obligados a recurrir al sistema financiero, a un banco que les preste el 70% del inmueble, porque ellos vienen pagando el 30% a cuota, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, yo soy capaz de pagar el flujo de caja del 30%, voy pagando alrededor de $600, $1,000 mensuales, pero lo que de pronto no cuentan es con la certeza o la tranquilidad de que en algún momento el banco les va a prestar
el dinero restante. Entonces muchas veces pagan la cuota inicial, pero cuando se acercan al banco, pues no tienen, les niegan el crédito. Y al negarles el crédito, pues van a incurrir en sanciones, penalidades que les puede colocar la constructora, y gran parte de esos aportes que han hecho hasta el momento, pues van a estar en riesgo, y legalmente la constructora también puede quedarse con ellos. Entonces ese es el error principal, y está muy ligado a la pregunta que me hacías, Camilo. Yo soy muy confiado y soy, por decirlo así, un poco arriesgado en el tema de mis inversiones, porque tengo 32 inversiones simultáneas en este momento. Obviamente requiere mucha organización para que no se me vayan a juntar las cuotas finales de cada una de esas inversiones, porque eventualmente a mí el banco me presta para una, para dos o hasta para tres en algún momento. Pero de pronto cuando yo le pido ya el cuarto crédito, me dice, vení Juan, espera un momentico, que es que no te podemos dar tanto, ¿cierto? Entonces ya me toca poner a más personas que me acompañen. Entonces tengo algunas propiedades a nombre de mi esposa, tengo unas propiedades a nombre mío, tengo propiedades a nombre de pronto de algunos familiares que los coloco también, para que ellos a su vez cada uno llegue y gestione y solicite créditos, para de esa forma dar cumplimiento a esa gran cantidad de inversiones que tengo. Obviamente cuando ustedes están empezando, pues no se van a ver en esa situación, pero eventualmente cuando tengan dos, tres inversiones, hay que tratar que esas inversiones no estén muy en periodos de tiempo muy cercanos los desembolsos de los créditos, porque para evitar que se agote tu capacidad crediticia. Súper. De acuerdo. Para ir también en materia e ir comprendiendo mucho más aterrizado el tema sobre planos y preventa, mi pregunta, y yo creo que a muchos también le va a surgir, al momento de comprar, ¿en qué me fijo? ¿En un apartamento grande, aproximadamente en 100 metros cuadrados, un poquito menos, o en apartaestudios? ¿Cuál crees tú que es como más factible el tema de salida, que se venda lo más rápido, a quedarme con, digamos, con un inmueble un poco huesudo, por decirlo así, y me dificulte como la salida como inversionista? A mí me gustan los inmuebles, pueden ser aparte estudios o dos, tres habitaciones, pero de áreas pequeñas. Hablo de áreas de 50, 60 hasta 70 metros. Me siento muy como invirtiendo ahí, porque son proyectos de alrededor de 70, 80, $100,000, ¿cierto? Y sobre todo pensando en la venta posterior, para uno poderle llegar a un cliente. Obviamente, pues por temas de la pirámide, sabemos de que la base de la economía, pues la base de las personas en sus ingresos, pues hay muchas más personas en las partes bajas y medias que las que están en capacidad de pagar un inmueble de 300, $400,000. Entonces es apuntarle a ese nicho, pues que realmente no es nicho, sino que es la gran base de potenciales compradores que te puedan ayudar, porque si compras algo muy enfocado, muy de nicho, pues en alguna de esas puedes estar de suerte y lo puedes vender posterior, pero fácil. Pero es más fácil apuntarle a un público más amplio, más grande. Entonces me busco mucho esos apartamentos, como les digo, de una, dos, tres habitaciones. En Bogotá particularmente veía que estaban sobreabundando, había mucha oferta de apartamentos pequeños, lo cual ya me empezaba a mí a preocupar un poquitico, porque a pesar de que los hogares unipersonales pues cada vez van creciendo más, sí veía que los constructores están abusando, por decirlo pues en el buen sentido de la palabra, están utilizando mucho ese modelo de comprar aparte estudios, y ya me está preocupando que si hubiera tanta demanda como la oferta que ellos mismos estaban creando. ¿Y hoy qué ves? Porque lo estás hablando en pasado. Porque ahorita ya lo regularon. Particularmente para Bogotá se decretó un POT donde ya le pone un poco como el tate quieto un poco a los constructores, y les pone unas limitantes para que no se siga desarrollando tan masivamente ese tipo de proyectos, de apartamentos tan pequeños. Esa es una pregunta para, digamos, educar a nuestra audiencia. El POT nuevo salió ahorita en diciembre de 2021. Pues te voy a hacer la pregunta como para que sea más interactivo. ¿Quiere decir que si un proyecto se venía vendiendo y eran apartaestudios, etcétera, ya no lo pueden vender, o aplica para nuevos proyectos que salgan a partir de que salió la norma? O sea, si el proyecto ya estaba licenciado o ya tenía un proceso ya de licencia ya adelantado, avanzado, o inclusive si de pronto ya tenía un permiso de ventas otorgado, tengo entendido que a partir de ese momento pues ya está bien, pues cumple con la normatividad anterior. Pero si es para nuevas licencias, proyectos que apenas van a salir, pues sí se ven a ajustar a esa nueva
condicionamiento. Súper. Juan, se viene Investorland, vas a estar como conferencista. ¿Qué aprenderemos de ti en el escenario? ¿Qué va a enseñarnos Juan Londoño en la conferencia? 500 inversionistas en Bogotá. Estamos súper contentos y bueno, pues miren la nómina que tenemos en el escenario. Cuéntanos un poquito qué vamos a aprender. Bueno, pues de mi parte yo también tengo formación financiera. Les voy a contar básicamente de algunas opciones de inversión inmobiliaria que hay, que son comunes. Les voy a compartir la razón particular por la cual yo escogí las inversiones en proyectos inmobiliarios y básicamente esa razón, pues les doy un tipcito, les voy adelantando, básicamente es el apalancamiento. O sea, ustedes saben que mientras menos dinero coloquen en una inversión y esa inversión por ese apalancamiento que ustedes obtienen con ese pequeño aporte que hacen, les tenga la capacidad de valorizarse y generar mucho más utilidad, muchos más ingresos al final, pues en esa misma medida, mientras menos sea la inversión, pues más apalancados hay, más rentabilidad. Y particularmente los proyectos inmobiliarios cumplen con esa condición de que hay mucho apalancamiento. El constructor te da plazo para pagar la cuota inicial, no la tenés que pagar de una, o el down payment, como le llamen en cada país. Tenés plazo para pagarlo, entonces te están fiando, por decirlo así, el pago de la cuota inicial. Y al final, pues también entra un banco que es el que va a poner sus recursos y son los que finalmente van a aportar el gran monto del 70%. En las otras inversiones, el tema del apalancamiento no es así tan fácil, no se da de esa misma manera. Entonces, les voy a explicar también un poco a calcular la rentabilidad de la forma que yo lo hago. Yo utilizo mucho la tasa interna de retorno porque a mi juicio es la mejor manera de hacer evaluación y poder identificar el potencial de un proyecto o de una inversión. Entonces, les voy a enseñar, pues, dar unos tipsitos de cómo hacerlo. Súper. Genial, maravilloso. Y voy a hacer algo nuevo en este pedazo, algo de entretenimiento. Película que recomiendas para forjar ese pensamiento inversionista o de finanzas en temas inmobiliarios. Así que cuéntanos, Juan, para irnos el fin de semana de película, una película recomendada por ti. Bueno, a mí me gustó, pues no me sé el nombre exacto, pero es la película del fundador de McDonald's, me pareció muy, muy chévere. Hambre de poder, ¿no? Hambre de poder. Hambre de poder. Exactamente, Hambre de poder, me parece muy buena y la he visto como 3-4 veces, me gusta mucho. Súper. Maravilloso. Súper. Bueno. Pues Juan, hermano, gracias por tu espacio. Tú cuéntanos cuáles son tus redes para que te sigan, conozcan más de lo que haces. Adelante. Ok, bueno, pues en Instagram me pueden seguir como @JuanLondonoInversionista, @JuanLondonoInversionista. Ahí damos muchos tips de recomendación en inversiones en proyectos inmobiliarios y todo tipo de inversiones inmobiliarias. Y ahí estamos ahí a la orden con el mayor de los gustos para poder servirles y aportar que es lo que ustedes también hacen. Vayan a seguirlo, es una persona honesta, conocedora a profundidad de su tema, con resultados reales y buena persona también. Juan, muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y a los que estén interesados en saber del evento de Investorland, seguramente aquí encuentras la descripción en el episodio que estás viendo. Ahí vas a ver el enlace y ahí puedes consultar toda la información. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Juan. Gracias. Gracias por escuchar Vivamos de los Bienes Raíces Podcast. Te esperamos en un próximo episodio. Para inversiones y negocios, escríbenos en Instagram en @vivamosdelosbienesraíces.